Bien, como recordarán, en la clase anterior estábamos estudiando sustituciones trigonométricas. Vimos tres casos. Eh, las sustituciones trigonométricas obviamente eh, vienen de la identidad fundamental. Tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces aprovechamos el hecho de que 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado para cuando tenemos el integrando de este tipo de integrando donde aparece a cuadrado menos x cuadrado, nosotros lo que hacemos es sustituir x por seno de teta y eso hace que dx sea coseno de teta y que la raíz de a cuadrado menos x cuadrado se este a seno de teta, disculpen. Entonces aquí tengo a por el coseno de teta. A coseno de teta. Y eso hace que la raíz de a cuadrado menos x cuadrado sea la raíz de a cuadrado menos a cuadrado por seno cuadrado de teta. Entonces aquí queda a por coseno de teta. Y por la manera en que escogemos tanto a como el dominio de teta, aquí no tenemos necesidad de escribir valores absolutos ni nada de esto. Luego tenemos tres tipos esencialmente de sustitución trigonométrica. Pero necesito dar aquí un poco necesito hacer espacio. Luego, fíjense como tenemos que seno cuadrado, voy a escribir seno cuadrado de teta, porque es que más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, acá podemos dividir para, eh, para coseno cuadrado. Y tenemos entonces que tangente cuadrado de teta más 1 es igual a secante cuadrado de teta. De acá sale un tipo de sustitución, pero también tenemos que tangente cuadrado es igual a secante cuadrado de teta menos 1. Entonces acá tenemos dos sustituciones. Tenemos, por un lado, que si en el integrando ocurre algo de esta forma, cuadrado, cuadrado. Esto es simplemente un breve repaso porque ya esto lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, para contextualizar. Entonces, si sustituimos x por tangente, por tangente de teta, tenemos que la diferencial de x es a por la secante cuadrado de teta, por la diferencial de teta, y este factor que ocurre en el integrando sería la raíz de a cuadrado más a cuadrado tangente cuadrado. Entonces, cuando tengo algo de ese tipo, lo que me queda es a por la secante de teta. Yo sustituyo estas cosas que aparecen en la integral y por ahí resuelvo. Y tengo también esto, por supuesto, escogiendo a de cierta manera positivo y el dominio de teta de manera que secante sea positiva, pero no estoy escribiendo esos detalles. Pero como ya los hice el viernes, quiero presentar esto más o menos rápido. Eh, Estoy obviando y invito para consultar esos detalles, pueden mirar la clase del viernes. Luego tenemos si en el integrando tenemos la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es sustituir x por a secante de teta. Entonces, x cuadrado menos a cuadrado es secante cuadrado menos
a por secante cuadrado, perdón, y este a cuadrado lo podemos sacar acá. Entonces tenemos a cuadrado por secante cuadrado de z menos 1, es decir, acá tenemos a cuadrado por tangente cuadrado de z. Y el diferencial de x es a por la secante de z, de z, de z. Sustituimos lo que haya que sustituir en la integral y resolvemos. Habíamos visto un ejemplo del primer tipo de sustitución. Vimos un ejemplo del tipo de sustitución, pero no hemos visto ejemplos de los otros tipos de sustitución. Entonces vamos a hacer un par. Por acá tenemos esta integral. Aquí eh, podemos observar que esta integral no tiene radicales. Entonces, digamos como que no encaja dentro de los tipos de integral que hemos dicho que se resuelven usando estos cambios. Sin embargo, eh, incluso en esta situación, un cambio trigonométrico es de utilidad. Porque nosotros vimos, espero que lo recuerden, cuando estábamos viendo fracciones parciales, teníamos una función que era parecida a esta, tenía cierta semejanza, y nos dimos cuenta de que en ese caso esa técnica no nos funcionaba. Ese procedimiento no funcionaba porque nos quedaba la misma fracción exactamente. Entonces ahí aplicamos un cambio trigonométrico, cosa que, digamos, ya yo les había más o menos hablado de ese tipo de cambios. Ahí en ese caso hicimos un cambio trigonométrico muy simple. Lo que vamos a hacer acá es sustituir. Fíjense, yo les recomendaría siempre mirar la identidad trigonométrica fundamental, porque de aquí es de donde salen todas las ideas para las sustituciones. Entonces, si tenemos la identidad trigonométrica fundamental, dividimos ambos lados para seno cuadrado, para coseno cuadrado, perdón, nos queda que tangente cuadrado de z más 1 es secante cuadrado de z. Entonces, acá lo que querríamos hacer, dado que tenemos este integrando, tenemos x acá, eh, arriba, tenemos 1 sobre 4x cuadrado más 3, ¿sí? Esto lo podemos mirar de la siguiente forma. Si yo hago un cuarto de acá como un factor común, me queda 1 sobre x cuadrado más 3 cuartos. Entonces, x cuadrado 3 cuartos y del tipo x cuadrado más a cuadrado con a siendo raíz de 3 sobre 2. Entonces supongamos que aplicamos. Yo las sustituciones les pongo otro color, así que voy a cambiar acá. X lo sustituyo por raíz de 3 sobre 2 por tangente de z. Tangente de z. Entonces, diferencial de x sería raíz de 3 sobre 2 por secante cuadrado de z y x cuadrado más 3 cuartos. ¿No? Sería 3 cuartos por tangente cuadrado de z
más 3/4. Sale el 3/4. Aquí nos queda tangente cuadrado de θ más 1. Tangente cuadrado de θ más 1, como hemos visto, es secante cuadrado. ¿Sí? Esto es 3/4 por secante cuadrado de z. Y debemos sustituir todo esto en la integral. Habíamos sacado un cuarto. ¿Ya? Un cuarto. Y nos quedaba dentro de la integral diferencial de x sobre x cuadrado más 3/4. Diferencial de x ya vimos que es raíz de 3 sobre 2 por secante cuadrado de z por diferencial de θ, que lo escribimos acá a un lado. Y el denominador era 3/4 por secante cuadrado de z. ¿Sí? Obviamente, eh, obviamente, secante cuadrado de z se cancela con secante cuadrado de z. Y acá tenemos un cuarto por raíz de 3/2 por 1/3/4, es decir, 4/3, por la integral de 1. Y 4 cancela con 4, tengo una raíz de 3 que se cancela con una raíz de 3. Queda 1 sobre raíz de 3 por la integral de z. Entonces es 1 sobre raíz de 3 por z, más, por supuesto, la constante de integración. Ahora, z, como hemos hecho la sustitución, que x es la raíz cúbica, perdón, la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por tangente de z, para poder eh, sustituir nuestra variable. X es 3 sobre 2 por tangente de z. Tenemos entonces que 2 sobre raíz de 3 por x de z, de donde z es el arco tangente de 2 sobre x raíz de 3. Bien, y ese lo podemos dejar así. Se me escapa alguno. Y sí, aquí hay un 2 sobre 3 que se la integral es 1 sobre 2 raíz de 3 por arco tangente de 2 por x sobre raíz de 3. Por supuesto, más una constante de integración. Pregunta. A ver,
Ver, nada. Bien, entonces veamos. Segundo ejemplo, queremos calcular esta integral. Integral de 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 2x menos 1. En principio, esto tampoco parece que tuviera forma de alguno de los casos donde hemos dicho que vamos a utilizar sustituciones trigonométricas. Pero lo que vamos a hacer en este caso es completar este cuadrado. Completamos el cuadrado en esta expresión, es decir, debajo de la raíz. Acá tenemos x cuadrado menos 2x. Estamos buscando entonces un binomio cuyo primer término sea x, cuyo segundo término sea 1. Debería ser x y además negativo. 1. Aquí tendríamos x cuadrado menos 2x más 1. A esto tenemos que restarle 2. Realmente estamos completando. Entonces la integral pasa a ser la integral de 1 sobre la raíz de x menos 1, aquí un cuadrado, x menos 1 al cuadrado menos 2. Es decir, raíz de x menos 1 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado. Aquí sí tenemos algo del tipo integrando incluye una raíz de este tipo con u que es x menos 1 y a que es raíz de 2. Así que de acá tenemos un primer cambio, una primera sustitución. Sustitución es x menos 1 y los diferenciales, pues el diferencial de u es igual al diferencial de x. La integral de 1 sobre la raíz de u cuadrado menos, y es acá donde vamos a introducir nuestra sustitución trigonométrica. U va a ser la raíz de 2 por, fíjense qué tipo de sustitución correspondería a esto. Tenemos un integrando donde aparece algo de la forma raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces nuestra u sería a por la secante de z. Sería raíz de 2 por la secante de z. Así, u cuadrado menos 2 es 2 por secante cuadrado de z menos 2, es decir, 2 por secante cuadrado de z menos 1, y esto es 2 por tangente cuadrado de z. ¿Sí? La raíz de u cuadrado menos 2 es raíz de 2 por tangente de z. Ahora, eh, tengo du, me lo debo calcular. Es raíz de 2 por la derivada de secante por dz. Entonces esto es raíz de 2 por secante de z por tangente de z. Y sustituyo todo eso en la integral. Tengo du
y volví a poner una X. Bueno, la costumbre. Eso es algo que uno debe evitar a toda costa. Tengo aquí arriba tengo du, raíz de 2 por secante de teta por tangente de teta, el de teta lo pongo a un lado, sobre raíz de 2 por tangente de teta. Me queda la integral de secante de teta. Bien, tengo la integral de secante de teta. ¿Cómo resuelvo la integral de secante de teta? Pero aquí hay algo que a tomar en cuenta. Yo no sé, así no conozco a primera vista o que sea directa, una antiderivada de secante, pero sí conozco su derivada. Entonces, aquí es propicio el momento para introducir el método de integración por partes. que No es la manera, ahí ustedes tienen simplemente la integral escrita directamente. Entonces, quizá podríamos escribirla directamente, pero la pregunta es de dónde sale eso. ¿Ya? Que sería el logaritmo natural de secante de z más tangente de z. Pero, ¿dónde bien? Decía entonces que es propicio el momento para introducir la integración por partes. Fíjense, nosotros conocemos la derivada de secante de z. La derivada secante de z, tangente de z. Pero no conocemos la primitiva. Entonces, en estos casos podemos proceder de la siguiente manera, digamos. Es el único caso en que podemos hacer esto, pero es uno de los casos donde uno puede hacer las cosas de esta forma. Fíjense, si uno tiene un producto de funciones, u y v, y uno calcula el diferencial de esa función, pues el diferencial de u, función v, más función u por el diferencial de v. Entonces, por acá podemos notar el diferencial de eh, v es esta suma, ¿no? Por acá podemos notar que si integramos ambos lados, tenemos estas dos integrales del lado derecho. V por el diferencial de u y u por el diferencial de v. Y de acá podemos despejar la integral de u por el diferencial de v. Y eso es la integral del diferencial de u por v, sí, del diferencial de u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Entonces, del lado derecho, queda lo siguiente. Si yo integro un diferencial, tengo la función original. Aquí tengo u por v menos la integral de v por du. Entonces llego
a la fórmula de la integración por partes. La integral de u por el diferencial de v es u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Entonces, integración por partes. Y viene como, se dan cuenta, de la fórmula de Leibniz. Entonces, para la derivada de un producto, ¿no? Entonces, la función que nosotros queríamos integrar era secante. ¿Cómo podemos integrar secante usando integración por partes? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es escoger de una manera sensata la función u y la función v. Y en este caso, fíjense, para calcular la integral de u diferencial v, tenemos que saber derivar u, pero tenemos que saber cuál es v a partir del diferencial de v. Entonces, secante no sabemos hacer eso. Vemos u igual a secante de teta, donde de u es secante de teta por tangente de teta. Y escogemos como dv a de teta. Si dv es de teta, entonces eh, v teta. Acá, u por v sería teta por secante de teta. Esto le restamos la integral teta por secante de teta de teta por de teta. Tengo secante por tangente. Por tangente sobre seno sobre coseno cuadrado. Esto aquí esta esta ahí la complicación. No nos va a servir. Vamos a hacerla
hacer esto de la otra forma, en la que es la habitual, digamos. Bueno, ya la explicación de integración por partes, que es esa, muy simple. Ahí, sí, esto no lo vamos a usar. Vamos a ver. Tengo secante de θ. Secante. Voy a multiplicar por secante por tangente. Secante más tangente. Y lo voy a dividir para lo mismo. Secante de θ más tangente de θ. Entonces, con eso no estoy cambiando el integrante. Queda secante cuadrado de θ más secante de θ por tangente de θ. Está dividido para secante de θ más tangente de θ. Acá, mirar integrando. Tengo secante cuadrado de θ, secante de θ, dividido por secante de θ, más tangente de θ. Entonces, sería secante cuadrado de θ, dividido para secante de θ, más tangente de θ, más acá, secante de θ por tangente de θ, dividido para secante de θ, más tangente de θ. Entonces, acá tenemos lo siguiente, podemos ver la integral de secante dividida en dos integrales. Acá tenemos secante cuadrado, acá tenemos secante por tangente sobre secante más tangente. Entonces, acá deberíamos expresar todo en términos de, a ver, aquí tenemos secante cuadrado, tangente cuadrado más 1. Eso es utilidad. Tenemos secante por tangente dividido para secante más tangente. Eh, aquí tendríamos secante cuadrado de θ. Secante es la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado. Y por aquí tenemos tangente. Entonces, aquí hay que tomar un cambio de variable donde t sea tangente. Y acá tenemos secante por tangente. Y el cambio que nos conviene, la sustitución que nos conviene es tomar una cuya derivada sea secante por tangente. Es decir, la sustitución debería ser más bien por secante. Tengo secante. Tangente es secante cuadrado menos la raíz de secante cuadrado menos 1. Y eh, igual a secante de z. V es secante por tangente. Entonces nos queda la integral. En este caso nos queda la integral de 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado por t. Y en este caso nos queda la integral de 1 sobre la raíz de v más la raíz de perdón, sobre v más la raíz de
eh, v más la raíz de v cuadrado menos 1. Y por ahí sale la integral de secante. Pero no es el objetivo de la clase, pues, pueden continuar con eso. Pero en este caso, bueno, en todo caso podría hacer esto con más detalle luego, pero ahora eh, tengo que ocuparme de esta parte y de lo que sigue. De acá voy a enumerar esto. Eh, siendo esta la integral de secante, y luego completar, pero es difícil, solo que es un pequeño truco, digamos. Tenemos, si no se nos va a ir mucho tiempo, la ecuación uno tenemos que la integral, que era entre la integral de secante de z, logaritmo de el valor absoluto de secante de z más tangente de z. Bien, más la constante. Tenemos que restituir la variable. Entonces, fíjense, nosotros teníamos por acá que u era x menos 1 y que habíamos hecho que u era raíz de 2 por secante de z, lo cual quiere decir que z, para poner todo en términos de x, secante de z es x menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, utilizando un triángulo rectángulo, como hemos hecho otras veces, etcétera, para calcular la eh, secante de z. Tenemos que, una vez restituida la variable, ese es el logaritmo de x menos 1 más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 1 más c. Integral de secante, eh, tenemos que hacerla luego. Digamos que más, que tengo que avanzar por el procedimiento y ahora mismo ya es simplemente multiplicar y dividir para algo adecuado, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Entonces luego puedo ahondar en eso si es necesario. Eh, Hay otro procedimiento que es el de la sustitución por la tangente del ángulo mitad cuando uno tiene una función racional de senos y cosenos. Sí, ese es otro procedimiento que vamos a llamar sustitución. Parece sustitución de Weierstrass, pero es más descriptivo decir que es la sustitución por la tangente del ángulo mitad. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo anterior antes de pasar a esto.
Sí, no hay preguntas. ¿Lo están escuchando? Sí, se le escucha, profe. Sí, no tienen preguntas. Ninguna. Bueno, es que lo de la secante, era de la secante. Sí, eso es algo multiplicar y dividir por la misma cosa. Multiplicar y dividir la secante. Creo que sí era por eso. La secante. Esta más tangente de secante. Al final no quedaban estas integrales que yo recuerdo. Bien, las integrales con raíces. Las integrales con raíces pues tiende a resolverlas usando una sustitución trigonométrica, pero eso me lleva al mismo lugar ahora. Em, Déjenme pensarlo un poco mejor y luego les resuelvo completa la integral de secante. No es difícil, pero si tiene un truquito que justo ahora no recuerdo. Entonces, la sustitución por el ángulo, por la tangente del ángulo a mitad, se da o se utiliza para resolver integrales de este tipo. Tengo la integral de una función racional de senos y cosenos. Es decir, tengo una fracción que R es una función racional. Tengo una fracción donde el numerador y el denominador son combinaciones lineales de potencias de seno y coseno con exponente entero positivo. Entero positivo. Como una función racional y sustituyo algunas potencias de x por senos y cosenos. Tengo una integral así, ejemplo, si algo. Si tengo la integral de ya que vamos a resolver la integral de 1 sobre seno de x más 1, por ejemplo, o la integral de 1 sobre seno de x más coseno de x, por ejemplo. Estas son funciones racionales de senos y cosenos. ¿Qué se hace en este caso? Hacemos la siguiente sustitución. Vamos a sustituir t por la tangente de x medios. Ahora, sustituir t por la tangente de x medios implica sustituir seno por otra cosa que está en función de t y coseno por otra cosa que está en función de t. ¿Sí? Para saber por cuáles expresiones tenemos que sustituir seno y coseno, tenemos que mirar el triángulo rectángulo.
Que se me atraviesa se me atraviesa un menú y se quita cuando lo quiere. Sí. Entonces, fíjense, acá tengo un ángulo θ. Ese ángulo θ tiene, eh, la tangente de ese ángulo es t. Tangente de θ es t. Eso quiere decir que el cateto opuesto al ángulo θ lo puedo poner de medida t y el cateto adyacente lo puedo poner de medida 1. Si hago eso, entonces la hipotenusa va a tener medida raíz de 1 más t cuadrado. ¿Sí? Y la tangente de θ es t. Entonces, a partir de este sencillo esquema, yo puedo calcular el coseno de ese ángulo θ. A ver, aquí ese ángulo no sería, eh, yo estoy tomando la tangente de x medios. Entonces, θ es x medios. Entonces, yo quiero el coseno de x. El coseno de x es el coseno de 2θ, obviamente. Y el coseno de 2θ es el coseno al cuadrado de θ, ¿sí? Menos el seno al cuadrado de θ, según conozco las identidades para coseno de una suma de ángulos. El seno de x, por otro lado, es el seno de 2θ. Y eso es 2 veces el seno de θ por el coseno de θ. Entonces, tengo que calcular el coseno y el seno de θ. Pero eso es directo, porque el coseno de θ simplemente es la medida del cateto adyacente a θ dividida para la hipotenusa. Esto es 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado. En tanto que el seno de θ es la medida del cateto opuesto a θ dividido para la hipotenusa. Sobre la raíz de 1 más t cuadrado. Entonces, ya con esto tengo el coseno y el seno de θ. Seno, perdón, el coseno y el seno de x. El seno de x, por supuesto, es simplemente multiplicar. Entonces tengo 2 por t sobre 1 más t cuadrado. Y el coseno de x, entonces va a ser igual al coseno cuadrado menos el seno cuadrado. Son dos fracciones que tienen el mismo denominador. Aquí tengo 1 más t cuadrado y aquí tengo 1 menos t cuadrado. Entonces, donde sea que aparezca seno de x, yo escribo ahora 2t sobre 1 más t cuadrado. Y donde sea que aparezca coseno de x, yo escribo ahora 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. ¿Cómo calculo el diferencial de t? El diferencial de t lo calculo de la siguiente forma. Fíjense que si t es la tangente de x medios, entonces tengo que, esto es equivalente a decir que el arctangente de t es x medios, donde x es 2 por arctangente de t. Entonces ahora simplemente derivo arctangente. Tengo que la diferencial de x es 2 por la derivada de arctangente por el diferencial de t. 2 diferencial de t sobre
1 al cuadrado, que es la derivada de arctangente. Y ya tengo todo lo que necesito, ya tengo todos los elementos que ocurren en la integral. Entonces, volviendo a los ejemplos que tenía, ejemplos, en realidad este tipo de sustitución parece engorroso, parece complicado, pero la única complicación es justamente esto, es identificar si t es la tangente de x medios, quién es el seno de x, quién es el coseno de x y quién es el diferencial de t. Y eso es todo. No hay, no hay mayor complicación. Entonces, fíjense, teníamos este ejemplo, 1 sobre seno de x más 1. ¿Sí? Esto, por supuesto, no deben aprenderlo de memoria, sino que lo ideal es que sepan 1 sobre seno de x más 1. Entonces, haciendo la sustitución, si yo digo eh, que es la tangente de x medios, tenemos lo siguiente. El diferencial de x, vamos a escribirlo por acá, por un lado, era 2 diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Y por acá tengo 1 sobre seno de x más 1, el diferencial de x. Seno de x, según acabamos de ver, es 2t sobre 1 más t cuadrado. T sobre 1 más t cuadrado, más 1. Observamos que en el diferencial de x hay un factor de 1 más t cuadrado. Así que, haciendo la cuenta, queda que esto es 2. Este 2 lo podemos sacar, por supuesto. Aquí tengo diferencial de t. Este factor cancela a este factor de 1 más t cuadrado. Entonces me queda 2t más 1 por 1 más t cuadrado. Entonces tengo esta integral. ¿Sí? Que es una integral de una función, en este caso, sí, 2 por ya, t más 1 cuadrado. Entonces, tengo que hacer otra sustitución. Si hago ahora u igual a t más 1, u igual a, bueno, aquí tengo 2 por diferencial de u sobre u cuadrado, eh, y con la regla de integración para potencia. Me queda menos 2 sobre u más la constante. ¿Eh? Es decir, esto es menos 2 sobre particular código de colores. Tengo menos 2 sobre t más 1 más c. Y ahora debo, por supuesto, restituir mi variable a x. Entonces, t es tangente de x medios. Por acá tengo menos 2 sobre 1 más tangente de x medios más la constante. Esa es mi solución. Este ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que ese es el cambio y luego saber cómo a partir de ahí obtener las sustituciones adecuadas para coseno, para seno y para el diferencial de x. Cosa que no es conveniente aprender de memoria, sino saber cómo deducir.
De nuevo, si ustedes saben de memoria la solución, pues si ustedes saben de memoria cuáles son las expresiones por las cuales van a sustituir seno, coseno y un diferencial, pues muy bien. Pero en caso de que no, siempre las pueden deducir. Y en todo caso, ya que los exámenes son, a ver, eso yo no lo sé, exámenes son el libro abierto. Supongo que no hay manera de controlar eso, pero digamos, lo importante es que aprendan a deducir cómo encontrar expresiones para seno y coseno. Tengo 265. Vamos a hacer una breve pausa de unos 5 minutos y continuamos. Ok. Bueno, otro ejemplo que teníamos pendiente era esta función. Dar la integral de ok. Entonces, calcular esta integral, esta función es una función racional en seno y coseno. Si lo pueden ver así. V1 sobre 1 sobre. Entonces, es una función que es racional en dos variables y estas variables reemplazar por seno y coseno. De nuevo, la sustitución estándar, en este caso, es t tangente de x medios, que cuando hacemos t tangente de x medios, seno es 2t sobre 1 más t cuadrado, seno era 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, y diferencial de t era acá, utilizar, eh, ya, diferencial 2 por diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. T sobre 1 más t cuadrado. Entonces tengo mi función, perdón, mi integral, que es 1 sobre 1, 1 sobre seno más coseno. Entonces, acá digo 1, acá digo la expresión por la cual he sustituido seno, y acá la expresión por la cual he sustituido coseno. Y acá el diferencial de t. El 2 lo voy a poner acá. El 2 lo puedo escribir fuera de la integral, de hecho. Tengo diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Entonces, este 1 más t cuadrado que me aparece en el denominador del diferencial de x, lo uso para cancelar 1 más t cuadrado en los denominadores de las fracciones que aparecen en el denominador. Se queda diferencial de t dividido para 2t más 1 menos t cuadrado. Igual. Entonces, acá tenemos 2 por la integral de vamos a escribirlo de esta manera. Y tengo menos acá. T menos 1 al cuadrado
menos 2. Fíjense, estoy sacando este menos fuera. ¿Por qué? Cuando desarrollo este t menos 1 cuadrado, me queda t cuadrado menos 2t más 1, ¿no? Aquí sería t cuadrado menos t cuadrado menos t más 1, con este menos me queda el t cuadrado negativo, el 2t positivo, y me queda un menos 1. Pero ese menos 1 es el que tengo cuando a 1 le sumo menos 2. Entonces, cada 1 menos 2 negativo, ok, con este menos me queda positivo. Este menos acá es importante. Entonces, enseguida hago la sustitución. U igual a t menos 1. Entonces me queda diferencial de u por la diferencial de t. Ok, la integral pasa a ser menos 2 por la integral de diferencial de u dividido para u cuadrado menos 2. Entonces esto es menos 2 por la integral. Aquí tengo diferencial de u. Y aquí tengo u menos 2 por u más 2. Pero esta, a ver, em, esta integral es más conveniente resolverla em, usando sustitución trigonométrica que usando fracciones parciales. Si uno trata de aplicar fracciones parciales, creo que va a terminar con la misma fracción. Entonces, esto no es de utilidad. Eh, y nos sale mejor aplicar sustitución trigonométrica. Esto incluso pues, podemos escribirlo así. Tenemos 2 menos u cuadrado. Y cuando tenemos este caso de 2 menos u cuadrado, la sustitución sería sustituir u por raíz de 2 por seno, seno de teta. Se queda de u raíz de 2 coseno teta por diferencial de teta. Y queda 2 menos u cuadrado como 2 menos 2 seno cuadrado de teta. Es decir, 2 por coseno cuadrado de teta. Ustedes hacen esa sustitución, con eso resuelven esta integral, luego restituyen las variables y el problema queda resuelto. Pero es algo que voy a dejar hasta acá para poder avanzar al siguiente procedimiento de sustitución. Entonces, eh, ya, digamos, el resto de lo que hay que hacer es aplicar la sustitución trigonométrica, resolver y restituir variables, pero eso es más o menos mecánico. Y ya hemos hecho unos cuantos ejemplos de eso. Entonces, espero no les moleste que deje el problema hasta ahí. El ejercicio. Ya a partir de ahí no deberían tener ninguna complicación. Hay otro procedimiento que vamos a revisar hoy. En realidad, hoy debería llegar hasta integración por partes. Un poco más arriba les expliqué cómo se hace el método de integración por partes, pero aparte de eso, sería bueno que viéramos algo así. Entonces, el último procedimiento que vamos a estudiar
para el método de sustitución es procedimiento de sustitución algébrica para resolver integrales de algunas funciones irracionales. ¿Sí? En este caso, tenemos una integral de esta forma. Integral con una función racional de los argumentos x y acá fracciones x más b sobre cx más d, cuyo exponente elevado a un exponente racional. Pero siempre tenemos la misma base. Tengo, digamos, integrales de este tipo. Tengo una función racional de x y además de expresiones de la forma ax más b dividido para cx más d elevado a un exponente racional de la forma p sub i dividido para q sub i. Cada uno de estos p sub i y q sub i son enteros. Entonces la sustitución acá va a ser que ax más b sobre cx más d sustituimos por z a la n. ¿Quién es este n? N es el mínimo común múltiplo de todos los denominadores de los exponentes, es decir, de q sub 1, q sub 2 hasta q sub k. Esto es n. Fíjense lo que ocurre cuando hago la sustitución. ¿Ve? No sé, x más d. Y esto lo tengo elevado a la p sub i sobre q sub i. Si ax más b dividido para z, para cx más d, es z a la n, z a la n. Entonces, esta expresión a la p sub i sobre q sub i es z a la n a la p sub i sobre q sub i. Este n que está acá es múltiplo de q sub i, es decir, n es igual a k sub i por q sub i para algún k sub i entero. Eh, puede ser entero positivo, negativo, no importa. Pero entonces, esto es z a la k sub i por q sub i elevado a la p sub i sobre q sub i. Desde luego, los q sub i se van a cancelar. Estoy escribiendo las q, vamos a escribirlas todas igual. Los q sub i se van a cancelar y nos queda z a la k sub i por p sub i. Entonces nos quedan puras potencias enteras. Un ejemplo de cómo aplicar esto. Y sí vale la pena mirar en cada caso cómo queda la diferencial, porque hacerlo en general, o sea, si es abstracto, puede ser un poco complicado. Entonces, tenemos por acá algunos ejemplos de cálculos que realmente no tengo el enunciado de cada ejemplo de memoria en la cabeza. Primero, necesitamos calcular la integral de 1 sobre
la raíz de 1 más raíz de x. Entonces, en este caso, hacemos la siguiente sustitución. Primero vamos a sustituir raíz de x por y. Raíz de x es igual a y, sí, solo sí, por supuesto, y cuadrado es igual a x. Entonces, de acá tenemos que 2y por el diferencial de y es igual al diferencial de x. Entonces, donde aparece el diferencial de x, nosotros debemos escribir 2y por el diferencial de y. Y si hacemos esto, además, entonces tenemos la integral de la siguiente forma. Integral de 2 por y por el diferencial de y dividido para la raíz de 1 más y. Entonces, aquí tenemos una integral de la forma en la que aplicamos este tipo de sustitución. Vamos a darnos cuenta. Tenemos una función de y tenemos una función de AY más B sobre CY más D, donde D vale 1, C vale 0, A vale 1 y B vale 1 también. Y la fracción a la cual está elevada 1 más Y es un medio. Entonces, es del tipo anterior con, fíjese, AY más B dividido para CY más D es 1 más Y. Es decir, A es 1, B es 1, C es 0 y D es 1. Y tengo a Y B dividido para CY más D elevado a la P sobre Q, siendo P igual a 1 y Q igual a 2. Estas cosas hay que identificarlas para saber cuáles van a ser las sustituciones que vamos a aplicar. Entonces, eh, haciendo esto, tenemos que, al aplicar la sustitución algébrica, queda que 1 más Y debe ser igual a Z elevado al mínimo común múltiplo de los Q, pero hay un solo Q. Entonces, el mínimo común múltiplo es ese único elemento, es Z cuadrado. Entonces, de acá podemos observar que, bueno, voy a hacer una cosa. Este es un problema que estoy tomando, un ejemplo que estoy tomando de la guía. En la guía aparece U cuadrado. Para no confundir, vamos a usar acá U cuadrado. Dice Y es U cuadrado menos 1. ¿Sí? De acá tenemos entonces que U cuadrado es 1 más Y. No tenemos que hacer esto. De acá sacamos el diferencial que tengo U por el diferencial de U es la derivada de 1 más Y respecto de Y, que es 1, por el diferencial de Y. Entonces, 2U por el diferencial de U es de Y. Y se sustituye. Sustituimos. A ver, tengo por acá. Tengo 2Y. Eso sí necesito sustituir. A ver. Y es U cuadrado menos 1. Entonces, 2Y es 2 por U cuadrado menos 1. Sustituimos en la integral. La integral que me queda es la siguiente. Tengo 2Y, es decir, 2 por U cuadrado menos 1. Está dividido por la raíz de 1 más Y. Entonces, la raíz de 1 más Y es U.
por el diferencial de y. El diferencial de y es 2u por diferencial de u. Bien, este es el diferencial de y. Lo siguiente, estoy sustituyendo diferencial de y. Esto es la raíz de 1 más y. Es la raíz de 1 más y al cuadrado. Y, y al cuadrado. Y esto es 2 por y. Entonces, acá, digamos, tenemos algo que es bastante sencillo. Sacamos el 4 de sacar tenemos al sacar estos dos. Fíjense que de y hay un factor de u que se cancela con el factor de u del denominador y entonces queda esta integral, que es la integral de u cuadrado menos 1. Es una integral de un polinomio, de un binomio de hecho, que es muy sencilla. Tenemos entonces 4 por u tercios menos u más la constante de integración. Entonces u era eh, la raíz de 1 más y. Lo que queda es simplemente sustituir. Pues 4, y tenemos raíz de 1 más y, u dividido para 3, menos raíz de 1 más y, más la constante de integración, y y, como he dicho, y es raíz de x. Entonces, esto color blanco para dar el código que estoy usando de colores. Tengo la raíz de 1 más raíz de x, o el cubo, dividido para 3 menos la raíz de 1 más c. Y esa es la solución. Otro ejemplito. Bueno, una vez que uno hace este tipo de sustitución, una vez que uno la domina, las integrales quedan en una forma muy sencilla. Simplemente queda la integral de un polinomio. Otro ejemplo, piden calcular esta integral, la integral de la raíz de x a la un tercio más 1. Entonces, de nuevo, tenemos que comenzar haciendo una sustitución para que esta integral esté en la forma que hemos dicho que se aplican las sustituciones algébricas. Hacemos y igual a x a la un tercio. Acá tenemos que y cubo es x. Acá tenemos que 3y cuadrado de y es dx. Esto lo sustituimos en la integral y nos queda la raíz de y más 1 por 3y cuadrado de y, diferencial de x. Así, observamos lo siguiente. Este 3 lo sacamos. La integral de y más 1 por y cuadrado por de y. Fíjense, acá hacemos la sustitución algébrica. U igual a y más 1 al cuadrado. Entonces,
o igual a raíz de y más 1. Fíjense, el cambio que teníamos arriba era nueva variable elevado al mínimo común múltiplo de los denominadores de la expresión algebraica de la función. En este caso es casi idéntico al anterior. Tenemos algo de la forma AY más B sobre CY más D, donde A vale 1, B vale 1, C vale 0 y D vale 1. ¿Bien? Y eso está elevado a la 1 medio. Entonces hay un solo U sub I en este caso y vale 2. Entonces, la sustitución que tenemos que hacer ahí, permítanme escribir esto en detalle, cómo se ajusta esto al caso que estamos trabajando. Es una función racional de y de AY más B sobre CY más D sobre elevado a la P sobre Q, potencial de Y, donde A, B y D valen 1, C vale 0, P vale 1, Q vale 2. Entonces, esto, escrito así, tenemos que un cuadrado es raíz de Y más 1, perdón, es Y más 1, aquí tenía un cuadrado, es 1. De manera que la raíz, disculpen, es que ya rato más o menos largo clase y conforme va pasando el tiempo uno se va desgastando. Es un poco lento. Entonces, la raíz de Y más 1 que me aparece por allá, fíjense, es U. Y el Y cuadrado, entonces, todo que U cuadrado, Y más 1 cuadrado es Y más 1 el cuadrado más 1, sigo la Y. Entonces, Y cuadrado es un cuadrado menos 1, cuadrado, ¿no? Por otro lado, si U cuadrado es Y más 1, el diferencial de U lo calculo de esta forma. 2U por el diferencial de U es el diferencial de Y más 1. El diferencial de Y más 1 es la derivada de Y más 1 con respecto a Y, que es 1, por el diferencial de Y. Entonces, tengo el diferencial de Y para sustituir, tengo Y cuadrado para sustituir y tengo Y más 1 para sustituir. Sustituyo todas esas cosas dentro de la integral. Al sustituir, la integral pasa a ser 3, ¿sí? Por la integral de raíz de Y más 1, que era U, como acabamos de ver, por Y cuadrado, que es U cuadrado menos 1, todo el cuadrado, por el diferencial de U, el diferencial de Y, perdón, que es 2U por DU, sub de U. Sacamos los constantes, y me queda 6. Queda por acá U cuadrado por U cuadrado menos 1 al cuadrado. 6, desarrollo acá, me queda U cuadrado por cuadrado igual a 4, perdón. 4 menos 2U cuadrado
más 1. Es simplemente la integral de un polinomio. 6 menos 2 sobre 4 al cuadrado. Y de aquí en adelante, pues esto es algo que ustedes pues, pueden continuar. Integrar acá, restituir la variable y obtener el resultado. Pero ya eso son cosas, son operaciones de rutina, digamos. No están estrictamente relacionadas con el cambio. Requieren ya, yo creo, eh, que les dediquemos mayor atención. Bien, arriba, un poco más arriba, yo había introducido brevemente el método de integración por partes. Ya no es un procedimiento de integración, sino que es un método diferente al método de sustitución o de integración por partes. Ya les expliqué por qué ese método se basa en esta forma. Si uno tiene una integral donde puede identificar producto de funciones, donde una función es una función u y la otra es el diferencial de v, entonces uno puede resolver la integral como la función u, la función v, menos la integral de v por el diferencial de u. Y se supone que esta nueva integral que nos queda tiene que ser más sencilla de resolver que la anterior. Entonces, una situación típica que se resuelve usando integración por partes. Realmente típica. Esta es, eh, digamos, la, quizá la integral por partes más común que ustedes pueden enfrentar. Y además se usa muchísimo si quieren hacer expansiones en series de Fourier y demás. O sea, aquí, no, digamos, no tengo mucho más que decir en cuanto al método en sí, sino que lo único que queda es mostrar ejemplos, resolver integrales usando este método, ¿no? Entonces, decía que una situación, pero sumamente común que uno enfrenta usando integración por partes, son cosas de este estilo. Polinomio por una función trigonométrica. Monomio por una función trigonométrica. Entonces, como les decía también más arriba, cuando uno resuelve una integral por partes, la clave es saber escoger la función U y la función. Hay por ahí acrónimos y cosas, hilate, liate, no sé, hay varias cosas. Yo nunca me aprendí ninguno de esos porque creo que no tenía mucho sentido. Pero la regla, digamos, regla, llamaría una rule of thumb, una regla, no diría yo eso, pero lo que thumb es algo así como, algo que funciona casi siempre. Diría algo así como o en cubero, qué sé yo. Uno lo que tiene que buscar es que u sea una función fácil de derivar y que v sea una función fácil de integrar. ¿Qué significa esto en este ámbito? Que ese x es una función que es fácil de derivar. La derivada es 1. El diferencial de x es el diferencial de x y y. Pero si yo la integro, la función se complica el integrando, porque ahora en vez de aparecer un monomio de grado 1, me parece un monomio de grado 2. Estoy añadiendo, en general, cuando yo
aplico integración por partes y el grado de los polinomios sube, eso no es una buena idea, porque estoy complicando el integrando en vez de hacerlo más sencillo. Entonces, fíjense acá, lo que uno debe hacer es escoger u igual a x, porque entonces el diferencial de u es el diferencial de x. Y debe escoger como de v a seno de x por el diferencial de x. ¿Por qué? Pero uno sabe integrar seno. La integral de seno es menos coseno. Entonces, v es menos coseno de x, ¿no? Y entonces la integral de x por seno de x, usando integración por partes, queda de esta forma. Por acá me queda u por v. Si eso significa que eso es x por coseno de x con signo negativo. Menos ahora, yo tengo que integrar v por du. Si tengo un signo menos acá fuera de la integral, pero v tiene un signo negativo, entonces acá me queda un más. La integral de v, que es coseno, por du, que es de x. Fíjense, esta última integral que tengo acá es notoriamente más sencilla que la primera, porque es una integral directa. Si yo hubiera escogido v como x, entonces tendría por ahí un x cuadrado. Es una integral que es más difícil que la integral con la que comencé. Entonces por aquí tengo menos coseno de x por x por la integral de coseno, perdón, que es seno de x más la constante. Y aquí está, este es mi resultado. Sencillo, ¿no? Otro ejemplo, que es, como decía, quizá el ejemplo más básico de integración por partes. Otro ejemplo, consideremos la integral de logaritmo de x. Observen que logaritmo lo sabemos derivar, por supuesto, pero no lo sabemos integrar. Conocemos una primitiva para logaritmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá es, obligados por las circunstancias, ya que no conocemos una primitiva de logaritmo, es tomar logaritmo como u. De esa forma, diferencial de u es diferencial de x sobre x. ¿Ah? Y tomamos de v igual a de x, lo cual significa que v es igual a x. Entonces, aplicando integración por partes en este caso, tenemos que la integral del logaritmo es u por v, es decir, x por logaritmo natural de x, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, x por dx sobre x. Lo continúo acá. Obviamente x se cancela con x. Entonces queda x por el logaritmo natural de x menos la integral de 1. Es decir, aquí tengo x por el logaritmo natural de x menos x más c. Y esto lo escribo de esta forma. Y esta es la primitiva del logaritmo. Otra situación muy común al calcular integrales por partes. Calculemos la integral de e a la x por coseno de x. Acá observamos lo siguiente. Acá en realidad es medio indiferente cuál sea u y cuál sea v. Por una razón muy simple. Las dos son fáciles de integrar y derivar. Y e a la x
es su propia derivada. Entonces, ok, no, cualquiera de las dos que escojamos va a salir bien el asunto. Entonces, yo voy a escoger u como y a la x. Obviamente, diferencial de u va a ser y a la x por el diferencial de x. Y voy a escoger de v como coseno de x por diferencial de x. De acá yo tengo que v es igual a seno de x. Entonces, haciendo estas dos, podemos pensar en esto como sustituciones. Uno puede pensar que el método de integración por partes es una doble sustitución. Y en efecto es una doble sustitución para usar la regla de Leibniz para diferenciales. Entonces, haciendo estas dos sustituciones, tenemos que la integral de e a la x por coseno de x, llamamos y, es u por v. Entonces, aquí tengo e a la x por el seno de x menos v por du, menos y a la x por el seno de x por el diferencial de x. Acá tengo otra integral que es de una forma muy parecida a la integral con la que empecé. Entonces, yo me puedo sentir tentado, y de hecho lo que tengo que hacer, aplicar de nuevo integración por partes. Pero tengo que tener cuidado. Tengo que seguir usando la misma u que venía usando. ¿Sí? Tengo que usar u igual a exponencial de x. U es a la x por diferencial de x. Y dado que mi escogencia de u viene forzada por el hecho de que estoy usando ya la x como u, mi diferencial de v es seno de x. Diferencial de v es seno de x por diferencial de x, de donde v es menos coseno de x, ¿no? Entonces, observemos lo que ocurre. Tengo que la integral sea la x por el seno de x menos, ahora, hago un corchete acá. Entonces, esto es u por v. O sea, yo tengo menos e a la x por el coseno de x, menos la integral de v de u. V tiene un signo menos, acá me queda un signo más en consecuencia. Me queda más e a la x por coseno de x. Llegado a este punto, ustedes me pueden decir con toda razón que pues, volví a la situación original y que en realidad no hice absolutamente nada y que esto no sirvió para nada. Pero eso no es cierto. Fíjense, levantando ahora los corchetes, tenemos que nuestra integral es e a la x por seno de x más e a la x por coseno de x menos ahora la integral de e a la x por el coseno de x. Pero esta e a la x por coseno de x era nuestra integral original. Es decir, entonces la integral es e a la x y acá escribo seno de x más coseno de x menos la integral. Y esa integral original yo la puedo pasar sumando al otro lado. Tengo 2 por la integral, que es e a la x por seno de x más coseno de x. Y de acá simplemente despejo. Y tengo que la integral de e a la x por el coseno de x es e a la x medios por el seno de x más el coseno de x. Más, por supuesto, la constante de integración. Si ustedes hubieran tomado un camino diferente acá y en lugar de usar u como la exponencial,
que hicimos en el paso previo, y ahora intercambian, ¿no? Y ahora dicen que U es coseno, etcétera. El resultado es verdadero, pero es inútil, porque les va a quedar que 0 es igual a 0. Eso no nos sirve de nada, eso ya lo sabíamos. Pero sí mantienen U como ya la X, llegan a este resultado. O sea que estamos haciendo una integral por partes iterada. En este problema, estamos integrando por partes 2 veces. Eso es lo que se llama una integral por partes iterada. Este no es el único tipo de integral donde va a aparecer, pero sin duda interesante porque nos muestra que a veces hay que manipular un poco la expresión para llegar al resultado. Pero son las 12:57. Creo que no me da tiempo de hacer más. De manera que no sé si tienen alguna pregunta, pero sí tengo un par de anuncios. El primero es que, como sabrán, el viernes hay que programar actividades asincrónicas. Yo lo que voy a hacer es algo muy simple. El viernes me voy a conectar como si fuera un viernes cualquiera, con el objetivo de grabar la clase. Y sería menos monótono grabarla en vivo que ponerme a grabarla. Me tardaría mucho más en realidad. Si me pongo a grabarla, eh, tomas y luego. Entonces prefiero conectarme, hacer como si fuera una clase normal, no importa que no haya nadie, pero la clase queda grabada y luego la pueden ver y eso es lo que pienso hacer. Em, Eso por un lado. La otra cosa es que habíamos dejado la evaluación de los tópicos de la semana anterior para esto. Y eso, bueno, les debe haber dado cierto margen para estudiar lo que se vio el viernes. Entonces, hoy también, 6 de la tarde, en periodo desde las 6 hasta las 10, va a estar abierto el quiz para que lo contesten con preguntas de la semana pasada. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Inge, profe, no le escuché el viernes, este viernes, dijo, ¿verdad? No, hoy. Hoy, evaluación hoy. El Ya, viernes lo que vamos a tener es que la clase no es necesariamente sincrónica, no tienen que asistir si es que quieren ir a los actos del aniversario. Yo la voy a grabar igual y la voy a subir, pero la voy a grabar en vivo como si fuera una clase normal. Realmente porque grabarla de la otra forma me toma mucho más tiempo. ¿Ok? Sí, me sale mejor hacerlo en vivo. Recuerden, esta tarde, bueno, esta noche en realidad, de 6 a 10, el cuestionario. Bien, ¿alguna pregunta? ya, profe, hasta luego, Ah, gracias. luego, feliz tarde. Gracias, profesor. Gracias, Luego, profe. luego. Gracias, profe. Dije,